En Contrapuntos, entrevistas, diálogos para pensar. Y en Contrapuntos, el primer entrevistado de hoy tiene que ver, bueno, hace 1895, un 8 de octubre precisamente, nacía Juan Perón, ¿no? Y justo esta entrevista coincide, ¿no? Que lo habíamos pensado. Vamos a charlar con Pablo Sirven, que es periodista, es escritor, es autor del libro que tengo aquí enfrente, se llama Perón y los medios de comunicación, de Editorial Sudamericana. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Gracias por llamar. No, gracias a vos. Bueno, después de 27 años que lo reeditás y ampliás y corregís este libro Perón y los medios de comunicación. Sí, porque me pareció, en realidad fue por mi trabajo en el diario La Nación, que a partir del conflicto con el campo, el gobierno empezó a tener, digamos, como una cierta cruzada contra los llamados, entre comillas, medios hegemónicos, y particularmente declarar como enemigo público número 1 de su gobierno al Grupo Clarín. Me pedían algunos artículos en La Nación y yo me veía consultando mi viejo libro, ¿no? Como que había historias que se empezaban a repetir y se repetían cada vez más seguido. Así que me pareció que ese viejo libro, por la magia de la política argentina, de esas vueltas que tiene la historia, se renovaba, se volvía nuevo. Así que Editorial Sudamericana decidió reeditarlo este año, y por cierto le agregué un gran capítulo inicial de unas 50 páginas donde cruzo los distintos gobiernos justicialistas desde el 46 hasta ahora mismo, que en realidad han sido siempre bastante distintos en sus modalidades con los medios, ¿no? Todos muy interesados en los medios, es decir, el peronismo cuando llega al poder, los medios de comunicación no les son ajenos, no les son indiferentes, sino que siempre tiene algo por decir, algo para hacer, pero se ha manejado de manera bien distinta, ¿no? De los ultraestatistas, como el primer y segundo gobierno del general Perón, hasta ultraliberales como los dos gobiernos de Carlos Menem, ¿no? En los 90. ¿Y cómo fue en el primer peronismo, no? Porque Perón gana la presidencia sin tener los medios a favor, y después o lo fue cooptando periodistas, o incluso tuvo una visión bastante autoritaria con los medios de comunicación. Bueno, como vos bien decís, en el libro se refleja, tuvo mucha contra de la prensa tradicional, que en realidad, bueno, hay que recordar que Perón venía de Riñón y era una de las figuras más clave del golpe militar del año 1943, ¿no? Una revolución castrense de sesgo nacionalista, no conservadora, como fueron en general las otras, anteriores y posteriores. Y además hay que recordar el contexto internacional con el nazismo, el fascismo en Europa, con lo cual los medios tradicionales conservadores, además de tener contra hacia las políticas más populistas que tenía ese régimen militar, tenían en el horizonte más que un fantasma la realidad del nazismo, ¿no? Del fascismo, de las atrocidades que ya se empezaban a conocer, que venían de Europa, más el escenario de la Segunda Guerra Mundial, con lo cual no era muy apetecible la figura de un militar que salía de ese régimen para volverse un presidente democrático, con lo cual toda la prensa conservadora y también la socialista, ¿no? O sea, el arco ideológico era bastante amplio, no eran solamente los conservadores los que se le oponían, sino el Partido Radical, el Partido Socialista también, se hicieron mucha contra. Así que, bueno, cuando llegó al poder, y a poco fue captando, comprando distintos medios, distintos diarios, aparte del país, comprando radios también, y armando un gran holding, ¿no? Yo me río muchas veces cuando me dicen, bueno, los holding es un invento relativamente nuevo de los años 90, y en realidad hay que reconocerle a Perón haber sido el precursor, ¿no? Haber hecho un mega holding de diarios, revistas, haber fundado la televisión argentina. Justamente la semana que viene se van a cumplir 60 años de su fundación bajo su gobierno, el 17 de octubre de 1951. Así que sí, se armó un gran pool, y fueron muy poquitos los que fueron quedando opositores. La prensa fue confiscada en el año 51, y La Nación quedó, bueno, allí
moderada, temiendo siempre lo peor, ¿no? Precisamente vos contabas que nació la televisión en 1951 con la transmisión de un evento especial del 17 de octubre. Exacto, ahí el artífice de la televisión había viajado y había traído equipos en desuso, blanco y negro de los Estados Unidos, don Jaime Yankelevich, que era el pope de Radio Belgrano, una de las radios más escuchadas de esa época, y iniciador de una larga y muy rica dinastía televisiva que continúa hasta nuestros días, porque fue el padre de Samuel Yankelevich que lo acompañó en esa primera transmisión con las cámaras desde el Banco de la Nación enfrente de la Casa de Gobierno, apuntando las cámaras hacia el balcón, donde fue además un 17 de octubre muy emotivo, porque era el último 17 de octubre de Evita, ya estaba gravemente enferma. Fue el famoso abrazo, la condecoración, ¿no?, la medalla peronista a Eva Perón. Y bueno, su nieto es Gustavo Yankelevich, que manejó Telefe en los años 90 y que hoy en día produce tiras tan populares como Cuando me sonríes, con Facundo Arana y Julieta Díaz. Y sus nietos, sus bisnietos son Romina Yan, que murió hace un año, y Tomás Yankelevich, que es el actual justamente gerente, director de programación de Telefe, ¿no? Una dinastía muy grande. Sí. Pablo Sirven, vos citás aquí una parte de tu libro, la Comisión Vizca. ¿Me podés explicar a la audiencia qué fue la Comisión Vizca? Bueno, ahí en el Congreso, en realidad, se armó una comisión que era de investigación de actividades anti-argentinas, ese era el ampuloso título que tenía, pero que después derivó rápidamente entre los dos que lideraban esa comisión en diputados, que era los legisladores Vizca, precisamente, que le da después el nombre con el que pasa la historia de esa comisión, y Decker, y que en realidad lo que se terminó reduciéndose esa comisión es a perseguir a los medios que eran más críticos, ¿no? O sea, eran como una suerte de inspectores que de pronto visitaban en el momento menos pensado los medios, y porque por las razones más superfluas, más secundarias, terminaban o clausurándolos o suspendiéndolos porque le faltaba el cuerito a una canilla del baño, por ejemplo, o no tenía pago un certificado tal o cual, o le revisaban los libros, buscaban como ver que todo estuviera más que en impecable regla para no cerrarlos, no prohibirlos, ¿no? Así que en realidad ese fue otro de los acosos importantes que recibió en esa época la prensa no adicta. Vos acá, en el principio de tu libro, ya en el prólogo, citás a Omar Rincón, cuando decís gobernarse entonces ganar la batalla de la información, y que hay muchos presidentes hoy que gobiernan en pantalla. Esto viene bien porque hace poco estuvo aquí la presidenta, ¿no? Y uno ve, tanto en el gobierno, en este libro demuestra aparte que en el primer peronismo o este peronismo de ahora es mucho, digamos, como tiene una fuerte importancia lo que han hecho a la escenografía política a la hora de cómo se transmite el mensaje. Bueno, el peronismo siempre fue muy histriónico, muy teatral, lo sigue siendo, y sus grandes festividades, el Día del Trabajo, el 1 de Mayo, el Día de la Lealtad, el 17 de octubre, más sus ceremonias dolorosas, los funerales, especialmente el de Evita, que duró un par de semanas en el año 51, o el de Perón mismo en el año 74, que duró 5 días, o el de más acá, el del propio Néstor Kirchner, que duró unos 3 días, siempre son momentos como de una misa cívica, ¿no? Como una ceremonia religiosa, donde es muy importante las consignas, las pancartas, las fotos, las imágenes, las ilustraciones, ¿no? Es realmente un partido, más que un partido, como el propio fundador Juan Domingo Perón lo calificó de movimiento, ¿no? Que es una palabra realmente en ese sentido muy ilustrativa de que es mucho más que un partido, es algo que está en movimiento, que no termina de cuajar, y que puede echar mano de los recursos más inesperados, incluso multipartidarios, ¿no? Con alianzas y
y listas colectoras. Hay quienes creen también que eso de las listas colectoras es un invento del kirchnerismo, pero ya se usaba en la vuelta de Perón en el año 73, el Frente Izquierda Popular, el FIP de Jorge Abelardo Ramos, fue una lista colectora de la principal de ese momento, llamado Frejuli, ¿no? Con lo cual, bueno, es un movimiento heterodoxo, muy pasional, muy histriónico, muy novelero en algún sentido, ¿no? Las historias de sus dirigentes se viven en tiempo real, por televisión, donde es muy importante también los conflictos, las banderas que se agitan, y esto que vos indicabas en los últimos tiempos se ha reforzado más porque estamos en una sociedad totalmente tecnologizada y mediatizada, ¿no? Hay infinidad de dispositivos, además de la televisión, los celulares, las redes sociales, y a todo eso, bueno, el peronismo se ayornó y lo usa intensamente, ¿no? La presidenta prácticamente no tiene día donde no la veamos un par de veces en actos distintos, transmitidos en cadena, una presencia muy fuerte, ¿no? Como con una suerte de telepresidentes, que tampoco es la única, digo, Chávez, Correa, y en Europa Sarkozy, Berlusconi. Digo, es una época donde se gobierna mucho también a través de los medios, a través de las encuestas, a través de golpes de efecto, de campañas, de operaciones que son utilizadas a favor, a veces con subrayando enemistades que después ceden, qué sé yo, como algunas banderas agitadas como el ADN de los hijos de Noble, o ahora mismo todavía papel prensa, o lo que fue en su momento el conflicto con el campo, ¿no? Siempre como una cosa de vida o muerte, transmitida así a la ciudadanía, como una suerte de cruzada en la que hay que encolumnarse detrás del gobierno, o si no ser parte de, no sé, de la antipatria, de los medios hegemónicos, de las corporaciones con intereses, en fin, infinidad de cosas que reservan para aquellos que no, para aquellos que son enemigos y también para los neutrales, ¿no? Es decir, es un movimiento que va por todo, que es hegemónico y que, bueno, que además, como tiene en los últimos años, ha tenido buenas respuestas de la economía, especialmente de la cotización de la soja, que ha hecho que en nuestro país entren divisas en cantidad a raudales. Eso hace que, bueno, hayamos tenido los resultados que tuvimos, ¿no? En las primarias de agosto, y que probablemente se repitan y se engrosen, inclusive, tal vez en las elecciones dentro de 2 domingos, ¿no? Gracias, Pablo Sirven, por tu tiempo y bueno, por el libro, que espero que se siga difundiendo, al menos para conocer otras partes de la historia de Perón y los medios de comunicación. Yo te agradezco mucho el interés en la lectura del libro y en la difusión del mismo. Tiene esa intención simplemente de ser una crónica desapasionada, muy muy pintoresca, porque está llena de datos y de colores y de cosas, que me parece que la lectura hoy en día nos puede hacer reflexionar sobre cosas que suceden hoy y algunas cosas que todavía no sucedieron hoy, que ya fueron hace 60 años y que sería bueno no volver a repetir. Gracias, Pablo, y hasta la próxima. Chau, un gran abrazo. Pablo Sirven, autor de Perón y los medios